Cuidado con esto. Tu pareja dice algo que te duele, algo que llevas tiempo queriendo hablar. Y en ese momento sientes como algo dentro de ti se aprieta. El corazón se acelera un poco. La mente empieza a buscar salidas. ¿Vale la pena pelear por esto? Total, seguro se me pasa. No quiero armar un problema. Y entonces lo dejas ir, sonríes, o te quedas en silencio, o cambias el tema, y por fuera todo parece tranquilo. Pero por dentro, algo se quedó sin decir. Otra vez. Si esto te suena conocido, este video es para ti. Porque lo que acabas de escuchar no es madurez, no es paciencia, y tampoco es amor. Es un patrón. Un patrón que tiene nombre, tiene origen, y tiene un costo que muy pocos están dispuestos a ver. Hoy vamos a hablar de por qué algunas personas evitan las confrontaciones en la pareja. Y te anticipo algo. Lo que vas a escuchar puede incomodarte, pero también puede cambiarlo todo. Primero, vamos a entendernos. Porque cuando digo evitar confrontaciones, no estoy hablando de la persona que elige sus batallas. No estoy hablando de alguien que decide que ciertos temas no merecen una discusión. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de la persona que sistemáticamente calla lo que siente, que prefiere acumular malestar antes que generar tensión, que cuando hay un conflicto real and show, se desconectan, aunque no quiera, o simplemente desaparece emocionalmente. Eso es la evitación del conflicto. Y en psicología de parejas, es uno de los patrones más comunes y más destructivos que existen. No porque sea raro, sino precisamente porque es tan común que casi nadie lo ve como un problema. Es que yo soy tranquilo. Es que no me gusta el drama. Es que prefiero el diálogo. Suena razonable, ¿verdad? Pero hay una diferencia enorme entre elegir no pelear y no poder enfrentarse a un conflicto aunque lo necesites. ¿Y cuál es esa diferencia? La libertad. Quien elige no pelear podría hacerlo si quisiera. Quien evita el conflicto no siente que tenga esa opción. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué alguien llega a sentir que no puede enfrentar un conflicto con la persona que ama? La respuesta, en la mayoría de los casos, no está en la relación actual. Está mucho más atrás. Piensa en cómo eran los conflictos en tu casa cuando eras niño. Había gritos, silencios eternos, puertas que se cerraban de golpe, o simplemente nunca se hablaba de nada importante, y todo quedaba en el aire. El cerebro de un niño es una esponja, y aprende rápido. Aprende que el conflicto duele, que cuando hay tensión pasan cosas malas, que si te callas se pasa antes, que si no provocas, estás más seguro. Y ese aprendizaje no se queda en la infancia, se convierte en una respuesta automática, en un reflejo, en una forma de sobrevivir emocionalmente que, de adulto, se activa cada vez que hay tensión con tu pareja. Los psicólogos llaman a esto aprendizaje por modelado. Aprendiste a relacionarte con el conflicto de la misma manera en que lo hacían las personas que te criaron, no porque lo hayas elegido, sino porque era lo único que conocías. Ahora viene algo que puede doler un poco más: el miedo al abandono. Este es uno de los más poderosos, y también uno de los más silenciosos. Hay personas que, en algún momento de su vida, aprendieron que expresar lo que sienten tiene consecuencia, que si dicen lo que piensan, el otro se enoja, se va, deja de quererlos. Y entonces el cerebro hace una ecuación muy simple, aunque terriblemente equivocada. Si confronto, pierdo. ¿Y qué hace alguien que siente eso? Calla, díanse, adapta, se dobla, hace lo que sea necesario para que el otro se quede, para que no haya explosión, para que el vínculo no se rompa. Suena a sacrificio, suena a amor, pero en realidad es terror disfrazado de paciencia. Hay otra causa, y esta es la que menos gente quiere escuchar. Hay personas que simplemente no saben qué hacer con las emociones intensas. No las propias,
no las del otro. Cuando hay tensión, cuando hay llanto, cuando hay voz elevada, su sistema nervioso entra en pánico. No es debilidad, es una regulación emocional poco desarrollada. El cuerpo siente la confrontación como una amenaza real. Se activa el sistema de alarma y la única salida que conoce es «esan escaparan». Es exactamente lo mismo que siente el cuerpo cuando huye de un peligro físico. Solo que aquí, el peligro es una conversación difícil con tu pareja. Y la última causa, la necesidad de aprobación. Hay personas para quienes la idea de expresar desacuerdo, poner un límite o decir «esto no me gusta» genera el miedo de ser vistas como complicadas, como difíciles, como poco amorosas. Y entonces prefieren ser vistas como fáciles a como comprensivas, como las que nunca dan problemas. Pero hay un precio brutal en eso, porque cuando siempre eres el que cede, dejas de ser tú mismo. Y tarde o temprano, la relación se construye sobre una versión falsa de quién eres. Hasta aquí hablamos del por qué. Ahora viene algo igual de importante. ¿Qué le pasa a la relación cuando uno de los dos evita sistemáticamente el conflicto? Lo primero es la acumulación silenciosa. Cada vez que alguien calla algo que tendría que decir, eso no desaparece, se guarda. Se almacena en algún lugar dentro Han y se va sumando. Un día, un comentario, una situación que parece pequeña. Y de repente hay una explosión desproporcionada, una reacción que desde afuera parece exagerada, pero que desde adentro tiene meses, años de presión acumulada. ¿Lo reconoces? ¿Lo reconoces? Ese momento donde alguien se pasa por algo aparentemente sin importancia. Y resulta que no era solo eso, era todo lo que nunca se dijo. Lo segundo es la distancia emocional. Y este es el más peligroso. Cuando alguien no puede ser honesto sobre lo que siente, empieza a desconectarse, no de golpe, poco a poco, como alguien que va dejando de aparecer sin que nadie lo note. La intimidad real, la profunda, la que hace que dos personas realmente se conozcan, requiere vulnerabilidad, requiere poder decir esto me duele, esto no me gusta, necesito que cambies esto. Sin eso, hay convivencia, hay compañía, pero no hay conexión real. Y muchas parejas viven así durante años, juntas en el mismo espacio, pero completamente solas emocionalmente. Lo tercero es el resentimiento. Este es el fruto inevitable de callar demasiado tiempo. Cuando alguien cede una y otra vez, sin decirlo. Cuando aguanta lo que no debería aguantar. Cuando sonríe, cuando en realidad está roto por dentro. Empiezan a hacer algo. Un rencor silencioso, una irritación que no tiene nombre, pero que está siempre ahí. Porque tengo que ser siempre yo el que cede. Porque nunca toma en cuenta lo que yo necesito. Y lo más irónico de todo, la otra persona ni siquiera sabe que hay un problema. Porque nunca se lo dijeron. Porque se calló. Porque se prefirió la paz falsa sobre la conversación real. Y lo cuarto, la dinámica desequilibrada. Cuando siempre hay uno que cede, la relación deja de ser entre iguales, no porque el otro quiera dominar. A veces no tienen idea de lo que está pasando, pero el resultado es el mismo. Uno decide, el otro acepta. Uno tiene necesidades visibles, el otro tiene necesidades enterradas. Y eso, con el tiempo, genera dos personas que no se ven como iguales. Aunque ninguna de las dos lo haya querido. Hacían bien en si llegaste hasta aquí. Probablemente ya reconociste algo en ti, en tu pareja, ¿no? O en ambos. Y ahora la pregunta que importa, ¿se puede cambiar esto? Sí, pero requiere honestidad y requiere trabajo real. Lo primero es reconocer el patrón sin juzgarte, ver lo que está pasando. No con vergüenza, no con culpa. Con curiosidad, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que callé algo que tenía que decir? ¿Qué sentí en ese momento? ¿Qué estaba evitando? No tienes que tener respuestas inmediatas, solo tienes que empezar a mirar.
porque lo que no se vean no se puede cambiar. Y lo que sí se vean ya tiene la mitad del camino hecho. Lo segundo es entender de dónde viene. Cuando sientas esa urgencia de huir de un conflicto, de callar, de ceder, aunque no quieras, en lugar de actuar desde ahí, detente un segundo y pregúntate, ¿esto es una respuesta a lo que está pasando ahora? ¿O es algo que aprendí hace mucho tiempo? Muchas veces lo que sentimos en un conflicto de pareja no tiene que ver 100% con esa situación. Tiene que ver con lo que ese conflicto activa en nosotros, con viejas heridas, con viejos miedos, y reconocer eso es un acto de profunda inteligencia emocional. Lo tercero es practicar la comunicación en pequeño. No tienes que empezar con la conversación más difícil de tu vida. Empieza por lo pequeño. La próxima vez que algo te moleste, en lugar de callarlo, dilo con calma, sin drama, sin acusaciones. Solo di lo que sientes. Cuando pasó esto, me sentí así. Eso es comunicación asertiva. Y se entrenan como un músculo. Cada vez que lo practicas, se vuelve un poco menos aterrador, un poco más natural, un poco más tuyo. Lo cuarto, y esto es clave, es reencuadrar lo que significa el conflicto. Muchas personas evitan el conflicto porque lo ven como una amenaza para la relación, como si discutir significara que algo está mal, como si el amor real debería ser siempre armónico. Pero la realidad es exactamente la opuesta. Las parejas que más se quieren no son las que nunca discuten, son las que saben cómo hacerlo, son las que pueden decirse las cosas difíciles sin romperse, las que usan el conflicto como una herramienta de conocimiento mutuo, como una forma de decirse, te importo lo suficiente como para ser honesto contigo. El conflicto bien gestionado no destruye el amor, lo profundiza. Y lo quinto, busca apoyo si el patrón es muy profundo. Si reconoces que esto viene de muy atrás, si hay heridas de infancia, si el solo pensamiento de una confrontación te genera ansiedad real en el cuerpo, no tienes que resolverlo solo. Un proceso terapéutico, ya sea individual o de pareja, puede hacer una diferencia que ningún video, ningún libro y ningún consejo de amigos puede hacer, no porque seas débil, sino porque hay cosas que requieren un acompañamiento real para poder moverse. Quiero cerrar con algo importante. Si eres de las personas que evita el conflicto, probablemente lo hayas hecho durante mucho tiempo, creyendo que estabas protegiendo la relación, creyendo que tu silencio era una forma de amor, creyendo que ceder era la manera de que todo funcionara. Y quizás, en algún momento, eso te salvó, quizás de niño. Callar era lo más inteligente que podías hacer, lo más seguro, pero hoy eres adulto. Y hoy tienes una pareja que, si de verdad te quiere, puede manejar tu verdad, puede escucharte, puede estar en desacuerdo contigo y seguir eligiéndote. Puede recibir lo que sientes sin romperse ni romperte. La pregunta no es si el conflicto va a destruir tu relación. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a durar una relación construida sobre lo que nunca se dijo? Esa es la conversación que vale la pena tener.